Zwinglio murió luchando contra los católicos. En Dinamarca, Noruega y Suecia se impuso a la fuerza el protestantismo. El mismo Lutero aceptaba la pena de muerte como normal e incitó a los príncipes en la matanza de los campesinos, en la llamada Guerra de los Campesinos. Las luchas de religión son un capítulo muy triste de la historia, pues muchos inocentes de ambos lados murieron y fueron torturados. Pero en ambos lados hubo errores. Los príncipes protestantes de Alemania no tenían la Inquisición, pero ellos mismos hacían de inquisidores, personalmente o a través de sus servidores, y daban la última palabra de vida o muerte sobre las personas de sus estados. Ahora, lo importante es que, dejando rencores sobre los errores del pasado, caminemos juntos hacia la unidad querida por Cristo, pues como decía Juan XXIII, es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos divide. Pero necesitamos convertirnos todos, pues no hay verdadero ecumenismo sin conversión interior. Hay que superar las incomprensiones ancestrales que se han heredado del pasado, los malentendidos y prejuicios de los unos contra los otros. No pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y un insuficiente conocimiento recíproco agravan estas situaciones. Por este motivo, el compromiso ecuménico debe basarse en la conversión de los corazones y en la oración. Labor de la Iglesia en el mundo. A pesar de reconocer que la Iglesia, compuesta por seres humanos imperfectos, ha tenido muchos puntos negativos y sombríos, también debemos recordar con humildad y verdad tantos aspectos luminosos de su historia. La Iglesia de los mártires, que resistieron a los poderosos, la Iglesia de los santos, que vivieron el Evangelio de manera heroica, los grandes testigos de la fe en nuestro tiempo, las obras de caridad que la Iglesia ha llevado a cabo en todas las épocas y que hoy sigue realizando, sobre todo al servicio de los pobres del tercer mundo. La contribución de la Iglesia a la paz, tanto en el pasado como en la actualidad. Su contribución al reconocimiento de la dignidad de la persona, de la dignidad de la mujer y de la libertad de conciencia. Prescindamos por un momento de la Iglesia en la historia del mundo y preguntémonos qué es lo que quedaría y qué aspecto tendría. Pero sobre todo, la Iglesia ha guardado hasta hoy el recuerdo de Jesucristo. Sin ella no habría Evangelio ni Sagradas Escrituras. Sin ella nada sabríamos de Jesucristo ni de la esperanza que Él nos ha traído. Ella ha llevado a todos los pueblos del mundo el mensaje salvador de Jesucristo. Recordemos aquí la labor cultural inmensa realizada por los monjes ante la invasión de los bárbaros en Europa. Los benedictinos, sobre todo, conservaron y transcribieron antiguos códices, guardándolos de la destrucción, conservando de este modo la cultura greco-romana para las generaciones posteriores. La mayor parte de los sabios de la Edad Media fueron eclesiásticos. Las primeras universidades fueron creadas por la Iglesia. En el siglo XIV, de 44 universidades europeas, 31 eran de fundación pontificia. En el Perú fue fundada la primera universidad del continente americano en los claustros del convento del Santísimo Domingo el año 1551. En el Concilio de Trento se estableció que todas las catedrales tuvieran su escuela catedralicia, y en Perú en 1583. En el Tercer Concilio Limense se estableció que todos los párrocos tuvieran a su cargo escuelas parroquiales. Esta preocupación de la Iglesia por la cultura sigue hasta el día de hoy a través de colegios y universidades. Y esto mismo podemos decir también respecto a los hospitales y obras de caridad. Los primeros hospitales fueron fundados también a la sombra de catedrales o parroquias bajo el auspicio de la Iglesia. Sin la Iglesia, la historia de la humanidad hubiera sido muy diferente, y lo mismo podemos decir de nuestra propia historia personal. Por eso decir Jesús sí, Iglesia no, es olvidarse de que Jesús nos da su gracia, su perdón y su amor por medio de la Iglesia, de sus estructuras y personas, aunque sean imperfectas. Y Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Amor a la Iglesia. Carlo Carretto, en su libro Mañana será mejor, escribe así: Oh Iglesia, cuán contestable me resultas y sin embargo cuánto te amo.
Querría ver desaparecer muchas cosas en ti y a pesar de todo te necesito. Me has dado muchos escándalos y sin embargo me has hecho entender la santidad. He visto en ti muchas cosas falsas, pero nada he tocado más puro y bello. ¿Cuántas veces he sentido la tentación de separarme de ti y cuántas veces también he deseado morir entre tus brazos? No puedo liberarme de ti, además, ¿a dónde iría? ¿A construir otra? Pero no podría construirla sin los mismos defectos porque llevo dentro los míos, y si la construyera sería mi iglesia y no la de Cristo. La credibilidad de la iglesia no se basa en los hombres que la componen, sino en Cristo y en su promesa de que nunca las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia es un misterio de Dios, verdadero, impenetrable a la vez. Tiene el poder de darme la santidad y, sin embargo, desde el primero hasta el último de sus miembros son pecadores. Tiene el poder omnipotente e invencible de celebrar el misterio eucarístico y está formada de hombres que se debaten en la oscuridad y la tentación de todos los días. Habla de pobreza evangélica, de seguir a Cristo, y muchos de sus miembros buscan el poder y la riqueza al margen de Dios. En la iglesia se entremezclan lo natural y lo sobrenatural, la santidad y el pecado, la credibilidad y la incredibilidad, lo humano y lo divino. Cuando era joven no entendía por qué Jesús había elegido a Pedro, pese a sus negaciones, para hacerlo jefe de la iglesia. Ahora con los años ya no me respondo ni me sorprendo que haya querido construir su iglesia sobre la tumba de un traidor, de un hombre que se asustaba ante las palabras de una sirvienta. Ahora entiendo que eso es una llamada a mantener a nosotros la humildad y la conciencia de nuestra propia fragilidad. No juzguéis y no seréis juzgados. No veas a la iglesia como algo externo a ti. Tú eres iglesia. No está mal protestar contra la iglesia cuando se la ama. Lo malo es criticarla poniéndose fuera como si fuéramos puros y santos. Por eso no me salgo de la iglesia a pesar de sus defectos humanos. La iglesia está edificada sobre piedras débiles, pero ¿qué importan las piedras? Lo importante es la promesa de Cristo de que nunca fallará. El cemento que une a estas piedras es el Espíritu Santo que le da unidad. Solamente el Espíritu Santo es capaz de hacer la iglesia con piedras mal talladas como somos nosotros. Solo el Espíritu Santo puede mantenernos unidos a pesar de nuestro orgullo y egoísmo. Los motivos para creer en la iglesia no son las virtudes de los pontífices, de los obispos o de los sacerdotes. La credibilidad está en el hecho de que, no obstante los 2000 años de pecados cometidos por su personal, ella ha conservado íntegra la fe y esta mañana he visto a un sacerdote celebrar la misa y decir, esto es mi cuerpo. Y he creído en la promesa de Jesús y en que el pan que me daba en la comunión era el mismo cuerpo de Jesucristo. Esta masa de bien y de mal, de grandeza y de miseria, de santidad y de pecado, que es la iglesia, en el fondo soy yo. Por eso, si alguna vez he criticado a la iglesia, en el fondo me he criticado a mí mismo. ¿Con qué derecho la critico? ¿Acaso no tendría ella más razones que yo para avergonzarse de mí, que me creo santo? El Papa. El Papa es el obispo de Roma y sucesor de San Pedro, representante de Cristo y pastor de toda la iglesia, que tiene potestad plena, suprema y universal, y puede ejercerla siempre con entera libertad. Es también el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad en la Iglesia. Según San Gregorio Magno, es el siervo de los siervos de Dios. El vicario de Cristo, el Papa, es el vicario de Cristo, pero hay quienes creen que es la bestia de que habla el Apocalipsis 13:18 y que lleva grabado en su tiara el número de la bestia, el 666. Algunos, como los adventistas, dicen que lleva escrito en su tiara Vicarius Filii Dei, cuyo valor numérico sería 666, pero por la misma regla de 3 podríamos decir que lo es su fundadora Helen Goldwhite, cuyo valor numérico es LLVLD-VV1 en número romano, igual a 666. Sin embargo, nunca el Papa se le ha llamado Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, sino vicario de Cristo,
Por otra parte, San Juan, cuando escribe el Apocalipsis, lo escribe en griego y no en latín. El 666 podría muy bien referirse al valor numérico de las palabras griegas César, Dios, ya que los emperadores romanos fueron como bestias diabólicas que mataron miles de cristianos, y para evitar decirlo con todas las letras y que las autoridades romanas tomaran represalias, si llegaban a leerlo, por eso lo pone de un modo simbólico. Pero vayamos al punto clave. ¿Es verdaderamente Pedro la cabeza visible de la Iglesia, la piedra fundamental, el vicario de Cristo en la tierra? Algunos lo niegan porque dicen que no se puede poner otro fundamento que Cristo. Ciertamente que Cristo es la cabeza y el centro y el fundamento primero de la Iglesia, pero él mismo quiso, dejamos su representante visible revestido de su autoridad en Pedro y sus sucesores. En Juan 21, 15, 17 le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, incluyendo a los mismos apóstoles, pues le había preguntado inmediatamente antes: ¿me amas más que estos? En Mateo 16, 18, 19 le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La primera vez que Jesús ve a Pedro, ya le indica su misión, cambiándole de nombre. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Juan 1:42. Por eso en Mateo 16, 18, Jesús juega con la palabra Kefas y le dice según el texto original: tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Porque Pedro y piedra es la misma palabra, indicándole así su misión. Estaba destinado a ser la roca, el fundamento de su iglesia, que durará siempre, porque las puertas, poderes del infierno no podrán prevalecer contra ella. Por otra parte, Cristo sabía que Pedro iba a morir, de ahí que este poder de las llaves del reino de los cielos debía continuar en los sucesores de Pedro. Primero de los apóstoles. Siempre que se nombra a los apóstoles, se nombra primero a Pedro, que en Mateo 10:2 se le dice expresamente el primero. Después de la resurrección, se le aparece a él solo antes que a los demás apóstoles. Cuando se habla de los tres discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, siempre aparece Pedro el primero. Mateo 17:1, Lucas 9:28, Marcos 9:2, Hechos 1:13. Las 4 veces que aparece la lista de los apóstoles, siempre varía el orden de los demás apóstoles menos el de 2. Esto es en el Nuevo Testamento. Pedro siempre el primero y Judas el último. Cuando se habla en general del colegio apostólico, también aparece Pedro el primero. Por ejemplo, en Marcos 1:36 dice: Pedro y los que estaban con él. En Hechos 2:14, Pedro con los 11. Cuando los apóstoles son apresados, Pedro habla en nombre de todos. Hechos 5:29. Es detenido por Herodes Agripa como jefe de la iglesia. Hechos 12:3. Y toda la iglesia oraba por él. Él mismo ordena con su autoridad bautizar a los primeros gentiles. Hechos 10:48. Apoya Hechos 15. Pablo va a Jerusalén a conocer a Pedro. Galatas 1:18. Pedro toma la iniciativa en la elección de Matías. Hechos 1:15. Habla ante el Sanedrín. Hechos 4:8. Y predica como representante de la iglesia en Pentecostés, día que se considera como el nacimiento de la iglesia. Ante tantos argumentos, ¿seremos capaces de negar su autoridad? Porque no se dice en la Biblia claramente que estuviera en Roma. ¿Acaso la Biblia lo niega? Al final de su primera carta, Pedro dice: le saluda la iglesia de Babilonia. Primero de Pedro 5:13. Y todos admiten que Babilonia significa Roma, como aparece claro en Apocalipsis 17 y 18, ya que la ciudad de las 7 colinas de que habla no es otra sino Roma. Apocalipsis 17:9. Además, ¿hay acaso alguna ciudad en el mundo que se haya atribuido tener el sepulcro de San Pedro? La estancia de Pedro en Roma está atestiguada por todos los escritores antiguos. San Clemente Romano
En su carta a los Corintios, el año 95, habla de que Pedro y Pablo fueron víctimas de la persecución de Nerón. San Ignacio de Antioquía, escribiendo a los cristianos de Roma, les dice: no os mando yo como Pedro y Pablo. Romanos 4:3. Lo mismo afirman otros autores del siglo II y III como Santo Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Dionisio de Corinto, etc. Especialmente Tertuliano y el escritor romano Gallo hablan de martirio de Pedro en Roma. Gallo incluso dice: yo puedo mostrar los trofeos de los apóstoles. Si quieres ir al Vaticano o a la Vía Ostiense, encontrarás los trofeos de los apóstoles que han fundado la Iglesia. Cita de San Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, Sexto 14:6. El Papa es infalible. Cristo en Lucas 22:32 afirma: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro. Lo normal es que nosotros oremos a Cristo, pero como Pedro es la piedra fundamental de la Iglesia y es demasiado grande su responsabilidad, Jesús siente el deber de sostenerlo, rezando por él para que su fe no se equivoque, ya que la seguridad de todos depende de la fidelidad de Pedro. Aquí podemos ver la gracia de la infalibilidad otorgada a Pedro para que dirija con seguridad y fidelidad la barca de la Iglesia. Si Caifás, que era sumo pontífice, hablaba en nombre de Dios con profecía, Juan 11:51, ¿no lo podrá hacer el Papa? El Concilio Vaticano I afirmó: adhiriéndonos fielmente a las tradiciones de la fe cristiana, desde los primeros tiempos de la Iglesia, enseñamos y definimos que es doctrina divinamente revelada que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define que una doctrina referente a la fe o a las costumbres debe ser acatada por la Iglesia Universal. Goza plenamente por la asistencia divina prometida a él en el bienaventurado Pedro, de aquella infalibilidad con que el Divino Redentor quiso dotar a su Iglesia al definir doctrinas referentes a la fe y a las costumbres. Y por consiguiente que tales definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no en virtud del consentimiento de la Iglesia. De Ecclesia Christi, capítulo 5. El Papa, pues, es infalible, no se puede equivocar, pero solo cuando habla como supremo pastor y maestro de la Iglesia, en cosas de fe y costumbres, dando una decisión final y manifestando explícitamente su intención de obligar a la Iglesia Universal. Católicos 891. Cristo no prometió al Papa la impecabilidad, sino la infalibilidad, y de hecho ha habido papas pecadores, aunque la inmensa mayoría han sido buenos y la tercera parte santos. En cuanto a los dogmas, hay que entenderlos de manera dinámica y no estática, pues tienen mucho más de comienzo que de término, ya que pueden ser entendidos en un sentido más profundo. Por eso Karl Rahner decía en sus escritos de teología: toda fórmula en que la fe se expresa puede, en principio, aun permaneciendo verdadera, ser superada. Es decir, al menos en principio, puede ser sustituida por otra que diga lo mismo y añada algo más, que diga lo mismo pero con un nuevo matiz. De hecho, nunca en la Iglesia ha habido ningún papa que solemnemente haya definido algo con intención de obligar a toda la Iglesia y se haya equivocado. Esta es una prueba más de la asistencia del Espíritu Santo sobre él, como Cristo prometió. A veces los papas, al hablar de opiniones personales, se han podido equivocar, pero tenemos que respetarlos y obedecerlos, porque tienen la autoridad de Cristo, aun cuando no hablen ex cátedra, definiendo un dogma de fe. En el caso de Galileo, no hubo ningún dogma de fe ni el Papa publicó ningún documento. Tampoco era asunto de su competencia por tratarse de cosas de astronomía y no de fe y costumbres. La autoridad del Papa, como cabeza de la Iglesia, está atestiguada por documentos desde el primer siglo. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos, dice por 2 veces que Roma tiene la presidencia sobre todas las demás comunidades cristianas. Clemente Romano, tercer sucesor de San Pedro hacia el 95, en su carta a los de Corinto,
Habla de la institución divina de la jerarquía y de que es un pecado destituir a los presbíteros del ejercicio de sus funciones, cosa que habían hecho en Corinto algunos revoltosos que habían solivantado a los fieles. Aquí San Clemente actúa como verdadero papa. Toma cartas en el asunto para corregir abusos a pesar de que todavía vivía San Juan en Efeso, que estaba mucho más cerca que Roma. Esta carta se ha llamado la Epifanía del Primado Romano, por ser la primera y más clara manifestación del primado romano. San Jerónimo, en su carta a San Dámaso, papa, le dice: sé que la iglesia está edificada sobre esta roca, Pedro. San Agustín con toda claridad afirma que en la iglesia romana ha existido siempre la preeminencia de la sede apostólica. Además del documento antedicho del Papa San Clemente Romano, tenemos también un caso práctico con el Papa San Víctor hacia 190, cuando se suscitó el problema de la celebración de la Pascua. El Papa Víctor intervino para zanjar la cuestión. Por eso San Cipriano en el siglo III nos dice ya: quien abandona la cátedra de Pedro sobre la que está cimentada la Iglesia, ¿puede confiar de estar en la Iglesia? Sobre la unidad de la Iglesia Católica. Es absurdo decir, como algunos, que el emperador Constantino fundó la Iglesia e instituyó a los papas. Muchos años antes de Constantino hay testimonios, como hemos visto, de la vida de la Iglesia y de la actividad de los papas. Conocemos los nombres de los papas de San Pedro hasta ahora. Son 265 y de ellos 80 santos. San Irineo, muerto el 202, ya nombra a los 12 primeros papas. San Agustín, en su carta a Generoso, nombra a los 38 papas que hubo hasta él y dice: si vamos a considerar el número de los obispos que se van sucediendo, más cierta y considerablemente empezamos a contar desde Pedro, figura de toda la Iglesia, a quien dijo el Señor: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. A Pedro sucedió Lino, a Lino Clemente, a Clemente Anacleto, a Anacleto Evaristo, y continúa enumerando a todos los sucesores hasta Anastasio. Después de todo lo antedicho, ¿podemos negar la autoridad del Papa como representante de Cristo en la tierra? ¿Podemos presentar algún santo padre que negara su autoridad en los primeros siglos de la Iglesia o algún santo que lo haya rechazado? Santa Catalina de Siena le llamaba el dulce Cristo en la tierra, y todos los santos nos han enseñado a amarlos, respetarlos y obedecerlos como al mismo Cristo. La elección del Papa. Hasta el siglo X, los papas eran elegidos por el clero y pueblo romano por votación popular, con lo que esto podía suponer de tensiones y pasiones humanas. Prácticamente lo elegían los nobles de Roma. Esto hizo que sus intereses personales se mezclaran en la elección papal, como se vio claramente en el llamado siglo de hierro, el siglo X, con todo el desprestigio que esto trajo para la misma Iglesia. El año 1059, el Papa Nicolás II dio un decreto para que el Papa fuera elegido solo por los cardenales. Desde entonces los cardenales tomaron importancia en la Iglesia, considerados como los príncipes de la Iglesia. Entonces había 18 cardenales diáconos, 28 cardenales presbíteros y 7 cardenales obispos. El año 1241, como tardaban mucho en elegir al nuevo papa, los romanos los encerraron con llave. De ahí viene la palabra conclave, con la que se designa a la reunión de los cardenales después de la muerte del papa, para elegir sucesor. Actualmente hay más de 120 cardenales y solo pueden entrar en conclave los menores de 80 años. Cuando se hace la votación, si no sale elegido ninguno, se queman las papeletas y sale humo negro. Si sale humo blanco, quiere decir que tenemos un nuevo papa. Para ello es necesario 2/3 de los votos. El papa no es solo jefe de la Iglesia Católica, es también jefe del Estado Temporal del Vaticano, que es uno de los más pequeños del mundo. Actualmente, a raíz del Tratado de Letrán de 1929, con el Estado italiano, tiene 49 hectáreas, pero hasta el siglo pasado ocupaba la parte central de Italia. Estos estados de la Iglesia habían sido donados al Papa Esteban II por Pipino el Breve, rey de Francia, el año 756,
y más tarde fueron ratificados por Carlomagno. Esto ha sido de un gran beneficio para la Iglesia para tener independencia y no estar sometida a los vaivenes de la política italiana y a los caprichos de los reyes y de las distintas ideologías reinantes. Las finanzas del Papa. Con frecuencia, al hablar del Vaticano, hay muchos que quieren desprestigiar a la Iglesia y hablan de falsedades como que el Papa tiene fábricas de armamentos u otros negocios turbios. Hace unos años se habló mucho del Banco del Vaticano, que es un instituto fundado el año 1887 por el Papa León XIII y que actualmente se llama IOR, Instituto para las Obras de Religión. En él están depositados dineros de instituciones católicas del mundo entero, tales como congregaciones religiosas, hospitales, universidades, etc. Este IOR se unió al Banco Ambrosiano y al quebrar al año 1984, el Vaticano tuvo que responder y pagar 240 millones de dólares, pero no era de dinero del Vaticano, sino de instituciones católicas. Hay quienes dicen que el Papa es el hombre más rico del mundo. Esto es una falacia, pues el Papa no es el propietario personal de todas las obras valiosas acumuladas durante siglos de los museos vaticanos. Eso es un tesoro cultural de toda la humanidad y en especial de la Iglesia Católica. El Papa no es un hombre millonario que lleve una vida a todo lujo, sino más bien un trabajador incansable que nunca se jubila y trabaja hasta altas horas de la noche y lleva una vida sobria. Va por diferentes países del mundo como peregrino de la paz para fomentar la fe de los católicos y no como un turista que se da la buena vida. De la misma manera, hay muchos católicos que dicen, los curas tienen plata, con lo cual quieren justificarse para no colaborar económicamente con la Iglesia, que es una obligación de todo cristiano. Además, en las parroquias se ayuda a gente pobre y hay muchas obras que hacer para el bien de la comunidad. El problema no es tener dinero, sino emplearlo bien. El Papa y el Vaticano no han montado ningún negocio para sacar plata y emplearla después para lujos indebidos. Sin embargo, con el dinero bien empleado se pueden hacer muchas obras buenas y por eso es necesario que todos pongamos el hombro y trabajemos unidos por un mundo mejor. Amemos al Papa, oremos por sus intenciones, obedezcamos sus normas. Siguiéndole a Él no nos equivocaremos y sabremos que estamos con Cristo seguros en la verdad. ¿Dónde está Pedro? Allí está la Iglesia. ¿Dónde está la Iglesia? Está Cristo Jesús. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. San Juan María Vianney. Podemos distinguir el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Ambos están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, esperanza y caridad, y pueden ofrecer sacrificios y ofrecerse a sí mismos por la salvación del mundo. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común y es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. Ambos son esencialmente diferentes. El sacerdocio ministerial actúa en nombre de Cristo y en nombre de la Iglesia, pues la oración y ofrenda de la Iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza, es toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece. Por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo, a Dios Padre. Ahora bien, entre los diversos ministerios del sacerdocio ministerial, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, los cuales a través de una sucesión que se remonta hasta el principio son los transmisores de la semilla apostólica. Para realizar las funciones episcopales, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida del Espíritu Santo, que descendió sobre ellos. Y ellos mismos comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos.
Catecismo Católico 1556. Por eso, para la celebración de la ordenación de un obispo, sacerdote o diácono, el rito esencial es la imposición de manos del obispo y la oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual es ordenado. Oración del sacerdote. Dame, Señor, el ser lo bastante grande para abarcar el mundo, lo bastante fuerte para llevarlo a hombros, lo bastante duro para poder abrazarlo sin intentar guardármelo. Concédeme el ser tierra de encuentro, pero solo tierra de paso, camino que lleve hasta ti. Esta tarde, Señor, mientras todo se calla, yo te vuelvo a decir mi sí, alegre y confiado. Gracias, Señor, por ser sacerdote. Los sacerdotes son los colaboradores del obispo para realizar adecuadamente la misión apostólica que Cristo les encomendó. Los diáconos asisten al obispo y a los sacerdotes en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía que distribuyen. Asisten a la celebración del matrimonio y lo bendicen, proclaman el Evangelio y predican, presiden las exequias y se entregan a los servicios de la caridad. Solo los varones pueden recibir válidamente el sacramento del orden, pues Cristo eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo, cuando eligieron a sus colaboradores, y la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Además, nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden, pues se es llamado por Dios para ejercer un servicio a favor de los demás. Por otra parte, todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes, son elegidos entre célibes que tienen voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. En las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta, mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes. Hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Decía San Juan María Vianney, si comprendiésemos bien lo que es el sacerdote, moriríamos no de pavor, sino de amor. El sacerdote es el hombre para los demás, el que debe estar siempre disponible como un verdadero padre. El hombre de Dios, el servidor que debe estar dispuesto a morir por la salvación de sus ovejas. Así lo hizo San Maximiliano Kolbe, que quiso salvar la vida de un padre de familia condenado a muerte. Al preguntársele el por qué, respondió: soy sacerdote. El sacerdote es un ministro de Dios y de la Iglesia, sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Es representante de Cristo en el mundo y debe actuar siempre en su nombre. Es pastor y guía del pueblo de Dios. Su vida y su tiempo no le pertenecen. Por eso debe ser un hombre de oración, estudio y sacrificio en favor de los demás. En cierto modo es responsable de toda la humanidad, pues Dios le encomienda a todos los hombres como a sus hijos, a quienes debe llevar en el corazón y ofrecer con Jesús al Padre en cada Eucaristía. El sacerdote es un hombre universal para todos, sin excepción. Es maestro de la palabra de Dios e instrumento de reconciliación y de paz. Su vida debe centrarse y culminar en la Eucaristía de cada día, pues debe vivir principalmente de la Eucaristía y para la Eucaristía. La celebración diaria de la Santa Misa en favor del pueblo es un principal ministerio. Al celebrarla, no actúa como persona individual, sino como ministro de Cristo y de la Iglesia. Jesús celebra la misa por medio de él. El sacerdote es un regalo de Dios para el mundo, y sin embargo, unos lo aman, otros lo compadecen, otros los más lo ignoran. Para muchos es solo un burócrata que se gana su dinero con su trabajo. Por eso algunos solo piensan en él cuando necesitan sus servicios. Otros, en cambio, ven en él al hombre de Dios, al hombre que irradia paz, y buscan en él un consuelo, un consejo, una ayuda espiritual. Para algunos, si viste pobremente, es un hipócrita o un demagogo. Si viste bien, es un burgués. Si trata con los ricos y predica la paz y la no violencia, lo llaman capitalista.
Si prefiere el trato de los pobres y predica la verdad, denunciando injusticias, lo llaman comunista. Si se hace acompañar de algún amigo, lo llaman afeminado. Si trata con mujeres, lo llaman mujeriego. Si obedece las leyes y normas de la Iglesia, es un conservador. Si desobedece y se rebela contra ciertas normas, es un progresista. ¿A quiénes escuchará, Señor? ¿Escuchará a quienes lo quieren en la sacristía sin meterse en política? Es decir, sin que pueda decir la verdad sobre la moralidad de las acciones de los hombres. ¿Tendrá que alejarse del mundo y vivir en pobreza y ayuno constante como San Juan Bautista en el desierto? ¿Podrá asistir a banquetes y dialogar con pecadores y prostitutas como Jesucristo? El sacerdote está llamado a ser un signo de contradicción en el mundo. Lo mismo podemos decir de los religiosos que se consagran a Dios por medio de los votos de pobreza, castidad y obediencia, con el propósito de servir a Dios sin limitaciones y aspirar a la santidad. Ellos son padres y madres espirituales cuya misión es el mundo entero. El mundo necesita de hombres y mujeres que les recuerden constantemente los verdaderos valores de la vida para que no se entreguen desenfrenadamente a las cosas y placeres de este mundo. Al renunciar al matrimonio, los religiosos están permanentemente disponibles para la misión de la Iglesia. Así, con un corazón libre de preocupaciones, pueden dedicarse más plenamente al servicio de Dios y de los demás. Y Dios no se deja ganar en generosidad, pues el que deja casa, hermanos, hermanas, madre, padre o hijos o campos por amor a mí y al Evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida y en el mundo futuro la vida eterna. Marcos 10, 29, 31. Gracias, Señor, por nuestros sacerdotes y religiosos. Por ellos podemos recibir el pan de vida, formar hogares cristianos, vivir en gracia y morir en paz. Con Dios. Gracias, Señor, por ellos. A veces me olvido que tienen que acompañarnos aunque se sientan solos, que deben consolarnos aunque estén tristes, que deben ayudarnos aun cuando ellos mismos necesitan ayuda. Señor, enséñanos a comprender y amar a nuestros sacerdotes y religiosos, o ayudarlos en sus penas, acompañarlos en sus alegrías, y haz que encuentren muchos imitadores suyos entre nosotros. Amén. Los laicos de la Iglesia. Por laicos se entiende a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. San Pedro afirma: vosotros sois raza elegida, reino de sacerdotes, nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para sí mismo para proclamar sus maravillas. Su responsabilidad. Los laicos están especialmente llamados a ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Así, todo laico, en virtud de los dones que le dan y que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo. Así pues, incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. Una preocupación especial de todo laico debe ser fomentar las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, pues por tratarse de un problema vital que está en el corazón mismo de la Iglesia, debe hallarse también en el centro del amor que todo cristiano tiene a la misma. Todos los miembros de la Iglesia, sin excluir ninguno, tienen la responsabilidad de cuidar las vocaciones. Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo, 1992, número 41. Los laicos, por el hecho de ser bautizados y ser de Cristo, tienen la grave responsabilidad de ser luz del mundo y sal de la tierra. Ellos deben hacer que resplandezca en toda su fuerza la luz del Evangelio para todos los hombres, y para ello deben ser ejemplo de vida cristiana. Ellos están llamados a la santidad, cumpliendo las obligaciones y tareas de la vida diaria. Esta vocación a la santidad implica que deben santificar el mundo de su trabajo y de su entorno, con su participación activa en las actividades terrenas, incluso en la política, como cristianos.
Deben someterse a las legítimas leyes y autoridades con tal de que no manden algo contra la ley de Dios como el aborto, la eutanasia. Deben pagar los impuestos, ejercer su derecho al voto, defender su país y cumplir la gran regla de oro de Jesús. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. Para una evangelización eficaz, deben estar en comunión con la Iglesia Universal e insertarse en la Iglesia local, pues tanto los laicos como los sacerdotes constituyen un único pueblo de Dios. Su dignidad, el Papa Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, hablaba sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Hablaba de la gran dignidad que tienen como seres humanos y que deben hacer resplandecer en su propia vida y deben respetar y defender en los demás. Deben luchar a favor de los derechos humanos y denunciar toda clase de violación de los mismos, porque el ser humano, por su dignidad personal, es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo y como tal, exige ser tratado y considerado. Jamás puede ser tratado como un objeto utilizable, como un instrumento o cosa. La dignidad personal constituye el fundamento de la igualdad de todos los hombres entre sí y por eso son absolutamente inaceptables las más variadas formas de discriminación, sean raciales, económicas, sociales, culturales, políticas, geográficas, pues toda discriminación constituye una injusticia completamente inaceptable. La dignidad humana es el bien más precioso que el hombre posee como hijo de Dios y por ello supera en valor a todo el mundo material. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si después pierde su alma? La dignidad de la persona se manifiesta en todo su fulgor cuando se considera su origen y su destino. Ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Está llamado a ser hijo de Dios y templo del Espíritu Santo, y está destinado a una vida eterna de comunión con Dios, que lo llevará de una felicidad sin fin. Por eso mismo todo lo que atenta contra su vida como homicidios, genocidios, abortos, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, todo lo que viola la integridad de la persona humana como las mutilaciones, torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos de dominar la mente ajena, las detenciones arbitrarias, deportaciones, esclavitud, prostitución, trata de blancas, las condiciones laborales degradantes, todas estas prácticas y otras parecidas son infamantes y degradan la civilización humana y deshonran más a sus autores que a sus víctimas, y son contrarias al honor debido al Creador. Los obreros, por ser hijos de Dios, tienen una dignidad que los empresarios deben respetar, pues son más importantes que las ganancias o que el trabajo mismo. Por eso, al hablar del trabajo obrero, no se le puede considerar como una mercancía que se compra y se vende, sino como una actividad ordenada a proveer a las necesidades de la vida y en concreto a su conservación. El trabajo tiene una dimensión social por su íntima relación con la familia, pues hay que dar un salario familiar que sirva para el sustento de toda la familia. En la encíclica Labor in Exercens sobre el trabajo humano, Juan Pablo II afirma la prioridad del trabajo frente al capital. Mediante el trabajo, el hombre no solo transforma la naturaleza, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en cierto sentido, se hace más hombre. El trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Ciertamente todos debemos trabajar y tenemos derecho a un trabajo digno para realizarnos como personas y ganar el sustento de la familia. El que no quiere trabajar, que no coma. Sin embargo, ante tantos pobres que no tienen trabajo y no tienen para comer, no solo debemos ayudar con lo superfluo, sino incluso a veces hasta con lo necesario para darles lo indispensable para vivir. Como dirían algunos santos padres, lo que les sobra a los ricos es un robo a aquellos pobres que no tienen ni lo indispensable para vivir. Es preciso satisfacer ante todo de las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Como diría San Juan Crisóstomo, no hacer participar a los pobres de los propios bienes,
es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos.